transmitiendo otra vez. Sí, tuve que transmitir de nuevo. Bueno, entonces decíamos, la semana pasada dijimos que cuando queremos compartirle a alguien más algo por lo que podemos iniciar es por nuestra propia historia. Y hablamos del testimonio. Y dijimos, todos tenemos una historia, o deberíamos tener una historia personal que se compone de un antes, un momento en donde pues sucedió nuestra conversión y un después. Y tiene que haber diferencias entre lo que éramos antes o lo que pensábamos, hacíamos antes y el después. Entonces, todos tenemos una historia y cuando queremos compartir con otras personas, pues ellos también tienen pues su propia historia y a veces hay elementos en los que podemos identificarnos y empezar esa conversación o a compartirles a raíz de eso, de quizá cosas que tenemos en común. Entonces, cada vez que nosotros compartamos con alguien, pues va a ser distinto. No todas las personas son iguales. Les digo, no todas las personas están en las mismas circunstancias. Cuando se da la ocasión de compartir con alguien o se presenta la oportunidad, pues puede ser a raíz de distintas pláticas. Entonces, nosotros debemos de identificar esas oportunidades y tomar esos momentos para a partir de ahí comenzar a compartirles nuestra historia. Entonces, por eso les decíamos, es bueno a veces escribir nuestro testimonio para tener como pues una base, pero no quiere decir que va a ser así de cuadrado y vamos a estarlo diciendo como si fuera un discurso, sino solamente tener la idea y se va a adaptar a la persona con la que estemos hablando. El Eterno mismo, Yeshua mismo, cuando tuvo encuentros personales con personas que tenemos ahí los relatos en el Brit Hadashah, vemos que no iniciaba sus conversaciones de la misma manera con todas las personas con las que tuvo contacto. Hay distintos tipos de relatos ahí y de acercamientos que tuvo con personas. Entonces, la idea es que todos somos distintos, las circunstancias pueden ser distintas, pero hay que saber identificar esas oportunidades y a partir de ahí comenzar a compartirlas. Entonces decíamos que el testimonio es, ¿qué hermanos? ¿Qué dijimos? Testimonio es una declaración, una historia, viene de ser testigo. ¿Y qué es lo que hace un testigo? Da una declaración que es verdadera. Y decíamos que cuando compartimos nuestra historia, pues tenemos que hacerlo con, ¿qué recuerdan? Seguridad. Con seguridad, con naturalidad, sinceridad. Muy bien. ¿Perdón? Con claridad, así es. Sin términos rebuscados, así es. Entonces se les encargó de tarea que ustedes fueran formulando ahí más o menos su historia. Entonces les digo, también aquí todos somos distintos, algunos tenemos más tiempo, otros tenemos menos. Ahora vamos a hacer un ejercicio rapidito. Me voy a ir aquí con la hermana Félix y nos va a decir cuántos años tiene de creyente y a qué iglesias o denominaciones ha asistido. ¿Okay? Tengo como 26 años, de ok. creyente, Ajá. y más o menos 26. Aquí yo calculo. ¿Perteneció a alguna otra denominación? Sí, cristiana, bautista. Ok, bautista. ¿Hermana Asunción? También como unos 24 años. Pertenecía anteriormente a una iglesia bautista, Emanuel, ahí empecé a asistir y luego me congregué aquí en la Mesías. Ok. La hermana Rosy también, igual, ¿verdad? 26. Bautista y después, pues ahora acá en Raíces Hebreas. ¿Hermana Belita? 13 años. ¿Y era bautista? Sí. También bautista. Muy bien. ¿Sergio? Pues yo desde tenía 14 años, yo primero asistía a la iglesia católica Ok. con mis abuelitos. Ok. Después pues empecé a asistir a la iglesia cristiana con otra abuelita.
era diferente, más movida. No me acuerdo qué era lo que ¿Pentecostal? más o menos. Ok. ¿Y luego testigos? Después los testigos, que Ok. estuve 5 años más o menos. Ok. Y ya después aquí la congregación. Ok, ya ha pasado por varias. Pero a lo mejor de la que más te acuerdas es de los testigos, quizá, porque ya estabas un poquito más grande. Estás muy chiquito. A ver, la hermana Feli. Pues yo duré como 4 años de ser testigo de Jehová Ok. y luego estuve como unos meses con la iglesia bautista. Ok. Con mi hermano César y Isidro, y ya de ahí pues se cambiaron a Reyes. Ok, muy bien. Bueno, es bueno saber los antecedentes. Hermano Memo. Pues por ahí tengo como 13 años. Ajá. Me empecé a congregar, pues también en una iglesia bautista. Y Ok. después, igual que ella, fue cuando pasamos a las clases de la. Ok, muy bien. Bautista y lo. Hermano, usted. Nuevecito. Pues también de niño me llevaban a la católica. Ok. A los 19 años fui a 3 años y medio fui a Pentecostal. Ok. Y ahí como se dividió la iglesia, tuvieron problemas con ella. Ajá. Ya cuando me invitaban pues sí. Ok. Muy bien. De ahí no vuelvo. Muy bien, hermano. A ver, por acá, entonces tenemos venimos de distintas denominaciones, ¿se fija? Unos testigos, otros bautistas, otros pentecostales. A ver, la hermana Tere. Yo de niña mis papás eran católicos. Ok. Como hasta los 12 años estuve en el catolicismo. Después de ahí, ¿qué se llama? Denominación pentecostal. Ok. Después de ahí a Raíces. Ah, ok. Muy bien. A ver, la hermana. Ah, bueno. Ah, Cere. Yo de conocer desde los 8 hasta ya tengo 10 años, conociendo de la palabra y siempre fue raíz. Ah, muy bien. Bueno, es distinto. Qué bonito. La hermana Leida. Bueno, yo prácticamente empecé a ir a una iglesia bautista, o bueno, me empezaron a llevar a los 2, 4 años, algo así. Y pues no sé cuántas tengo aquí. Pero las denominaciones han sido bautistas y raíces. No, en algún lapso fui a una pentecostal. Ok, bueno, pero también evangélica. Keila y Perla, bautistas y raíces. Vamos, Iván. Yo, pues, yo siempre he sido cristiano desde que nací prácticamente por Ok. mis papás. Y pues sí, me congregué aquí primeramente. Luego, por un lapso, igual como la hermana Leida, fuimos, creo, se me hace que es una iglesia pentecostal. Ok. Pero no duramos mucho porque estuvimos ahí gracias a una tía mía. Regresamos otra vez aquí a los bautistas y luego ya fue el salto a Reyes. Ok. Bueno, la mayoría de los que hemos estado aquí, pues bautistas, ¿verdad? Vamos por acá, hermana Yo crecí en una iglesia católica. católica, muy bien. Ahí, como siempre, tuve inquietud a donde me invitaron. Ok. El séptimo día, mormones, Todo. testigos de Jehová, evangélicas y aquí ya después. Ok. Hermana Angie. Yo también estuve hasta los 17 en el catolicismo. Ok. Ya después, por decisión y convicción propia, empecé a buscar fuera de eso y anduve errante entre las denominaciones cristianas como 10 años. Ok. De una a otra, a otra, a otra. Después estuve aquí los últimos 10 años, bautista, y los últimos 8 años, raíces. Ok. Y Saúl y Israel igual. Nacieron bautistas prácticamente y luego raíces. Bueno, entonces aquí hay distintos, se fijan, y por eso todas nuestras historias pues van a ser distintas. Además que todos hemos pasado por distintas circunstancias a lo largo de nuestra vida.
Entonces, todos de distintas maneras llegamos a conocer al Eterno. Pues no fue, yo creo que excepto a Seret, que creció en Raíces Hebreas, pero la mayoría de nosotros fue a través de otra denominación o otra iglesia que conocimos al Eterno. Entonces, pues traemos una historia diferente. Algunos, por ejemplo, conocieron al Eterno ya más grandes, y otros, pues desde niños, desde que tienen un uso de razón, los han llevado a la iglesia. Entonces, a veces cuando somos niños que hemos crecido, como a veces se puede dificultar un poco encontrar un antes y un después, pero siempre hay un momento en el que tu fe pues se reafirmó y ya decidiste hacerlo por decisión propia y no por tanto porque tus padres te llevaran, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde ahorita algunos van a compartir su testimonio, y yo les voy a compartir brevemente mi historia general. ¿Por qué? Porque se va a... Les digo, algunos la semana pasada o en la semana me estuvieron diciendo, pero es que si es una persona nueva, pero es que si es una persona que ya va a la iglesia, pero entonces no podemos tener un patrón específico. Por eso les digo, se va a adaptar. Entonces, tú tienes tu historia, tienes puntos relevantes, tienes un antes, tienes un después, y dependiendo de la persona con la que estés hablando, ya vas a saber en qué te enfocas. Mi historia es que mi mamá comenzó a asistir a unas reuniones de estudio antes de embarazarse de mí, meses antes. Ella me cuenta que cuando ella empezó a asistir, pues ella empezó a poner esta petición de que quería embarazarse, porque pues yo soy su primera hija y ya tenía tiempo intentando lograr un embarazo y no se había podido. Entonces, a raíz de que ella empieza a asistir, queda embarazada, y yo sé que esto reafirmó su fe, porque desde entonces ella nunca dejó de asistir y empezamos a asistir a una iglesia bautista. Así que desde que yo nazco, pues ya mi mamá me llevaba cada domingo a una iglesia bautista, sin falta. Así fue hasta mis 5 años. A los 5 años nace mi hermano y nos vinimos a esta iglesia. Yo ahorita tengo 25 años, eso fue hace 20 años, a esta iglesia. Y también era una iglesia bautista, y nos vinimos porque acá estaba nuestra familia, porque el pastor de esta iglesia era, pues mi tío era el pastor. Entonces, así fue como yo llego aquí. Y desafortunadamente, y afortunadamente por otro lado, mi mamá siempre nos trajo a mi hermano y a mí a la iglesia, pero mi papá no asistía con nosotros. En mi casa, pues cuando yo era niña, presencié pues problemas, circunstancias muy fuertes, porque mi papá tenía un problema de alcoholismo bastante grave, podríamos decirlo. Entonces, pues eso pues, me causó muchos problemas en nuestro hogar, como cualquier otro niño que vive en un hogar donde existe esta situación. Y muchos de los niños, como ustedes saben, que crecen en un hogar así, a veces se convierten en hijos rebeldes o toman caminos equivocados. Pero yo sé que fue gracias a que mi mamá siempre me inculcó el venir a la iglesia, que yo pues no me desvié, sino que cuando ya fui creciendo un poco más, por ahí cuando estaba en la secundaria, 12, 13 años, yo entendí que el que mi mamá me tuviera siempre en este ambiente era lo que pues me permitía o lo que me hizo crecer con temor del Eterno y no irme por un camino equivocado. Y cuando yo fui creciendo, ya fui más una adolescente y una joven, reafirmé mi decisión de seguir al Eterno. Ya no lo hice porque mi mamá me trajera, sino por una convicción propia. Y bueno, pues me di cuenta que el Eterno siempre había estado conmigo desde el momento en que nací. Me di cuenta que Él me había elegido, que Él me había llamado, que yo pues puse toda mi confianza en Él, y
y lo reafirmé que él era mi padre y yo era su hija, y mi deseo de servirle fue más fuerte cuando era ya pues una joven. Y yo me acuerdo que tenía, bueno, todavía era una niña porque tenía como 12, 13 años, y lo que el Eterno puso en mí desde muy chica fue el deseo de aprender mucho. Yo me acuerdo que había un instituto aquí que eran como la mayoría eran adultos, y yo tenía como 12 años, y yo me acuerdo que venía con muchos adultos y daban clases, venía con mi prima, había clases de doctrinas y estaban bien complicadas, y nos ponían a hacer bosquejos y muchas cosas, y éramos las únicas niñas nosotros y estábamos aquí porque realmente el Eterno puso en nosotros un deseo muy fuerte de aprender. Es lo que más me gustaba a mí aprender. Y bueno, hace 8 años precisamente esta iglesia de ser bautista tuvo un cambio. Algo que caracteriza a las iglesias bautistas o este tipo de denominaciones es que están bajo un sistema donde hay iglesias bautistas de la región y luego a veces del país, se les llama como asociaciones. Y algo negativo de este tipo de ¿qué diríamos? Doctrinas o asociaciones es que tienen bien establecidas sus doctrinas. Entonces, pues hay cosas que te enseñan que son muy, muy cuadradas. Incluso en la religión bautista, para quien nunca fue bautista, hay algo que se llama como la declaración de fe. Y en vamos a decir, en una hoja escriben todo lo que creemos. Y no te puedes salir de ahí. Es esto y así es. Y no puedes cuestionar cosas fuera de lo que está ahí escrito, no puedes tener dudas o preguntas. Y las doctrinas pues ya están hechas, ya es algo que muchas veces se enseña, no porque está en las escrituras, sino porque alguien lo dijo y se continuó pues enseñando por tradición, más que porque las escrituras lo digan. Entonces, cuando fui creciendo un poco más, yo tenía yo creo 18 años cuando empezamos a hacer el cambio. Y algo que a mí me gustaba mucho de la iglesia a la que yo asistía es que nuestro pastor se caracterizaba por ser un hombre muy estudioso. Y cuando íbamos a algún otro evento de pastores, donde pues algún otro pastor daba algún mensaje, no es una crítica, pero muchas veces los mensajes eran muy vacíos, muy sencillos, muy planos, no tenían sustancia y eran más que nada lo que las otras personas querían escuchar. Entonces yo creo que fue también, obviamente, gracias al Eterno y a su misericordia, pero de que nuestro pastor era un hombre muy estudioso, que le encantaba, le gustaba mucho meterse así profundo en escudriñar las escrituras, que él comenzó a estudiar esto de las raíces hebreas y se preparó para poder ir compartiéndonos con la comunidad pues esto nuevo que él estaba aprendiendo. Entonces, a raíz de este cambio, pues es que empezamos a conocer de lo que eran las raíces hebreas. Hace aproximadamente 8 años empezamos a descubrir mucha información y entendimos cómo pues había todavía mucho más que aprender y se resolvían dudas que yo tenía, porque yo sentía que cuando estábamos en la iglesia bautista yo tenía 2 preguntas, y una era, ¿y entonces quiénes serán los buenos? Porque hay pentecostales, hay mormones, hay adventistas, están los testigos, ¿quiénes eran los buenos? Y yo sentía que las denominaciones se critican mucho unas a otras en lo que creen y en lo que no creen, y yo decía, pues ¿quiénes serán los buenos? Y la otra pregunta que yo tenía era, ¿cómo es posible que quieran encerrar a la fuente más grande de conocimiento, que es el Eterno, en una declaración de fe de una hoja, y que nunca nada vaya a cambiar de lo que está ahí escrito? Entonces, en Raíces Hebreas pues se resuelven estas dudas y entendemos mucho mejor
muchas cosas, nuestro propósito, el mensaje, el que no se trata de una religión y no es quiénes son los buenos, sino que se trata de un pueblo. Nos quitamos de mucha religiosidad y de que en las congregaciones muchas veces se enfocan en cosas que no son importantes o tan relevantes. No digo que no sean importantes, pero se enfocan mucho en aspectos de la religiosidad, en que para que él sea un buen cristiano no debe de bailar, por dar un ejemplo, pero no se enfocan en que para que él sea un buen cristiano no tiene que hablar de las personas, no tiene que tiene que ayudar al prójimo, tiene que ayudar a otros, cosas que realmente son importantes. Y ahora en Raíces Hebreas las cosas han cambiado y nos enfocamos verdaderamente en lo que está escrito en la Biblia. Estudiamos sin ningún prejuicio, sin ninguna doctrina preconcebida, sino simplemente lo que está ahí y tratamos de hacerlo desde la fuente pues más pura que tenemos, que esto es las traducciones del hebreo, que pues ahí no tiene mucha complejidad. El hebreo es el idioma en el que se escribieron las escrituras y cuando quieres estudiarlo de la mejor forma, pues lo haces en esas traducciones. Ha cambiado nuestro entendimiento, nos enfocamos en cumplir los mandamientos porque esto es lo que el Eterno nos demanda, en ayudar al prójimo, nos quitamos todas esas creencias y doctrinas arraigadas y todas esas cosas que creíamos solamente porque alguien alguna vez las dijo y se siguieron enseñando solamente por tradición. Y todo esto que sucedió hace 8 años, donde mi vida cambió nuevamente, a mí en lo personal me ha servido muchísimo porque me hizo una creyente con una fe mucho más firme, que se enfoca en lo que al Eterno realmente le importa, en lo que el Eterno demanda de nosotros, ese deseo que el Eterno puso en mí desde muy niña de querer aprender más, pues hoy es un deseo que sigue con muchísimo más fuerza porque cada Shabbat aprendemos cosas nuevas. Hay mensajes en los que yo me vuelvo a sentir como cuando era una niña y estaba en el instituto, que yo abría la boca y decía, oh, eso no lo sabía. Eso me sucede cada Shabbat porque siempre encontramos nuevas enseñanzas, nunca es lo mismo, no estamos simplemente dándole vuelta a lo mismo y el Eterno te va preparando con ese conocimiento verdadero, y cuando tú realmente te esfuerzas en cumplir lo que Él demanda de ti, eso te prepara, eso aumenta tu fe, tu fortaleza, eso te prepara como creyente. Y sé que así fue porque todavía me ha tocado vivir cosas más complicadas. Hace pues 2 años y medio tuvimos en la familia la pérdida de mi papá en un accidente y yo creo que el estar bien fortalecida en la fe que ahora sigo y con el conocimiento que ahora tengo, pues es lo que me permitió superar esta prueba y todas las que vengan, con una confianza firme que pues en los planes y en los propósitos que el Eterno tiene para mí. Y que a pesar de cualquier adversidad, pues vamos a seguir adelante, porque el Eterno tiene un plan para cada uno de nosotros. Esa es mi historia. Ahora, yo la conté un poco larga, porque les quería enfatizar varios elementos. Vamos a suponer que yo aquí tengo una persona, una amiga, que acaba de tener una pérdida en su familia. Yo puedo entrar por ahí, porque es algo que yo ya me sucedió. Entonces le voy a decir, mira, sabes que pues yo también, pero fue el Eterno quien me fortaleció. Yo desde niña asistí a la iglesia, de ahí ya se va desarrollando la historia. Vamos a suponer que yo tengo aquí una persona que en su casa está teniendo problemas, una situación de alcoholismo, como la que yo dije. Yo puedo entrar también por ahí. O una persona, pues
que también siempre ha asistido a la iglesia, pero tiene esa necesidad ahora de aprender más. Entonces a lo mejor ya no le voy a contar toda la historia y me voy a ir directamente en el cambio de raíces porque ella es creyente. Entonces le voy a decir, yo sé cómo te sientes, yo también, mira, yo asistí a una iglesia bautista desde los 5 años, luego esto, entonces a partir de ahí, y de que hicimos este cambio, mira, yo empecé a entender todo esto, ya ves que, no sé, vamos a decir que ella también es bautista. Pues tú sabes, ¿verdad? Que en los bautistas tenemos eso que es la declaración de fe y que están las doctrinas estas, pero muchas veces no están fundamentadas en las escrituras. Mira, por ejemplo, esto, tú que conoces, a ver, ¿tú sabes dónde encuentras esto? ¿Dónde está el fundamento en las escrituras? Y de ahí comienza la plática. Entonces se va a adaptar y yo puedo entrar por cosas que tengamos en común y si la persona es creyente o no. No sé, se entiende así en general que nuestra historia que le compartamos puede partir desde un punto distinto. Toda esa es mi historia, pero no precisamente yo tengo que contársela toda, sino que ella se siente identificada con algo que yo esté pasando o yo lo pueda adaptar a lo que esa persona está sintiendo o le está ocurriendo. Entonces, bueno, eso es de manera general. Ahora, vamos a empezar a ver lo que ustedes escribieron. Entonces, ¿quién trabajó en su testimonio? A ver, levante la mano. Karen, aquí hay 2 testimonios, la hermana Queta Ajá. y la hermana Elba Hernández. Ok. ¿Me los lee, hermana? Porque yo no los veo. Dice la hermana Elba Hernández, católica cristiana, pero ahora en raíces hebreas. Ok. Los años en el cristianismo fueron 38. La hermana Queta dice, yo conocí el evangelio por mi abuelo, pero ya de más grande entré a una iglesia de Cristo y ahí estuve por 30 años. De ahí me corrieron, después conocí a una persona y me habló de raíces hebreas y por eso es que los conocí a ustedes y gracias a Hashem estoy aquí y les amo. Ellas también querían participar. ¿De cuánto tiempo estuvieron? Es una hermana 38 años y la otra 30. Por si usted cree que fue difícil su cambio a raíces hebreas, ahí está la hermana 38 años. Muy bien, entonces nuestra historia empieza desde que nacemos y luego cuando conocemos al Eterno, pues ahí comenzó nuestra aventura. Y luego cuando conocimos raíces hebreas, pues como dice el pastor, subimos un escaloncito más. Entonces todo lo que tengamos que contar o podamos contar es importante es importante llegar a identificarte con la persona a la que le estás compartiendo y saber desde dónde partir. Entonces les preguntaba, ¿alguien hizo su testimonio? ¿Sí? Bueno, 1, 2, ok, bueno. Entonces para que los puedan escuchar, a ver, le voy a pedir, hermana Rosy, ¿puede pasar por acá? ¿Sí? Sin pena ni miedo, porque vamos a empezar como si estuviera platicando con una amiga. Aquí me lo va a contar. A ver. Sí, escríbalo. No me lo tiene que platicar, léamelo. Pero sin pena. Chalo. A ver, lea. Bueno, les voy a compartir mi testimonio. Sé que hay una larga historia, ¿verdad? Antes de llegar aquí, pero pues lo quiero resumir porque sé que es poco el tiempo y también como lo voy a compartir con las otras personas, lo tengo que hacer breve, ¿verdad? No sabemos el tiempo que nos vaya a dar la otra persona. Bueno, hace aproximadamente 26 años conocí a Jesús como mi Salvador, porque en aquel tiempo pues era lo que nos compartían y fue así como yo conocí a Jesús. A partir de esa fecha estuve sirviendo con mucho amor y dedicación por 17 años. Pero llegó el momento que me empezaba a sentir que mi relación con Dios se había vuelto muy rutinaria. Sentía como que necesitaba algo. No sé cómo expresarlo, porque a pesar de que me sentía firme en su palabra, a la vez sentía que necesitaba un cambio e intentaba llenar esa necesidad haciendo una y otra cosa. Y fue entonces que llegó a mi vida la perspectiva hebrea, que al principio sentía que todo era muy complicado y difícil de entender, pero el Padre nos fue guiando de una manera paciente y sabia, usando la vida de nuestro pastor Saúl Oera, pero sobre todo con el poder de su palabra.
ya que nos dedicamos a estudiar por varios meses diferentes temas bíblicos bajo esta perspectiva, y nunca podíamos decir o encontrar algo que estuviera mal. Al contrario, nos dábamos cuenta que nosotros éramos los que estábamos mal, por no haber escudriñado lo suficiente y solamente compartir o practicar lo que otros nos enseñaban. Les voy a compartir un ejemplo que impactó mi vida. Fue el cambio de guardar el día domingo por el sábado, y solo porque así me lo habían enseñado, o porque era una tradición, y al conocer sus mandamientos que estaban muy olvidados, me di cuenta que estaba obedeciendo al hombre y no a mi Padre. Les comparto que he sido muy bendecida en lo personal, como familia y en la congregación. Y sí ha sido difícil el cambio, pero sus bendiciones son maravillosas. Si tan solo guardando un mandamiento, que es el Shabbat, somos bendecidos, imagínense si guardamos todos los demás. Sabemos que hay muchos más, como las fiestas y todo lo demás, lo hermoso que viene en su Torah. Hoy, después de 9 años de conocer la perspectiva hebrea, les puedo decir que ha valido la pena. Cualquier cosa o sacrificio que hayamos pasado, nada se compara con lo que el Padre me ha dado en este hermoso tiempo. El Eterno les bendiga. Muy bien, un aplauso. Hermana Leida, ¿puede pasar? ¿Sí? Bueno, ahí está, ¿verdad? Bien marcado el antes y el después, y cómo llegó un punto en el que se sentía como un vacío. Y bueno, esto es muy aplicable cuando platicamos con una persona que es creyente y que está pues en alguna otra denominación. A ver. Bueno. Es un borrador. Aquí la Está bien, maestra hermana, lo va no a se ver preocupe. porque traigo rayaduras y todo, pero bueno. Mi testimonio. Como cristiana crecí desde muy chica en una iglesia bautista, recibiendo adoctrinamiento según la fe y orden de esa iglesia. Siendo una señorita fui discipulada en varias ocasiones, hasta llegar a ser yo una discipuladora. Mi compromiso con Dios creció y decidí capacitarme más para servirle de una mejor manera. Cuando llegué al seminario donde estudié, que era interdenominacional, y empecé a conocer otras doctrinas diferentes a las que yo conocía, surgieron en mí muchas dudas, cuestionamientos, que no lograba conciliar con todo lo que ya había estudiado en mi iglesia. Pero pensé que estaba en el mejor lugar donde me aclararían cada una de esas dudas. Pasaron los años, estuve 4 ahí en ese seminario, y mis dudas en lugar de disiparse aumentaban. Incluso empecé a tener cuestionamientos sobre mis propias doctrinas conforme estudiaba todas las materias allí impartidas. Una de esas materias que más me choqueaba era historia. No lograba comprenderla y hacer que cuadrara con todo lo que yo creía. Aquí yo creo que me voy a extender cuando esté en persona con alguien compartiendo, porque tengo que explicarle, ¿verdad?, de qué se trataba esta materia. Bueno, más como fui enseñada por maestros con doctorados, pues me quedé con lo que me decían, me rendí y me conformé. Aunque dentro de mí creció una gran frustración. Con el paso de los años, conocí a un maestro de música de mi hija en ese tiempo, quien empezó a compartir conmigo pasajes de la Biblia, a cuestionarme con mucha tranquilidad. Al principio pensé que él quería aprender, pero pronto me di cuenta que él lo que buscaba era compartir conmigo otra perspectiva que él tenía sobre las escrituras, basada en los escritos originales en el idioma hebreo. Cuando tocó mi turno a preguntar de algún pasaje, pues yo recordé todas aquellas dudas que había guardado por muchos años. Empecé a preguntar poco a poco y pues fui aclarando todas esas dudas, se fueron disipando en mí. Y al momento que lo hacíamos, yo sentía que se me iba entregando una gran joya cada vez que estudiábamos. Mi gozo aumentó cuando me enteré, esto es para la iglesia, que simultáneamente esta congregación donde estoy ahora también estaban siendo dirigidos por mano de nuestro Dios en el mismo rumbo que yo.
Ahora siento que tengo un cofre lleno de joyas hermosas que debo y quiero compartir con todos los que aman las Escrituras y quieren comprenderlas mejor para servir y agradar a nuestro Dios. Muy bien. Ese es mi testimonio. Ok, ahí está bien marcado el antes y el ahora. ¿Alguien más lo hizo? Hermana, pásale. Es que no lo poní, está muy mal. No importa, hermana. Yo tomaba notas y Ah, entonces... ok. No, sí, a raíz de ahí puede platicarnos. Bueno, como ya platicábamos ahorita, ¿verdad? Yo siempre fui bien rebelde, entonces al cumplir 17 años, yo recuerdo que como no estaba muy a gusto en el catolicismo, porque tenía muchas preguntas, porque había mucha discrepancia en lo que se me enseñaba y en lo que yo de repente empezaba a leer, entonces me puse bien rebelde y me quise salir del catolicismo. Fue la primera de mi familia puso el grito en el cielo, que cómo me iba a apartar de la religión verdadera, etc. Pero yo en mi rebeldía y en mi necesidad de buscar de Dios, me invitaron, en aquel entonces mi noviecito, ¿verdad? Me empezó a invitar a esa otra religión, que era el cristianismo, que en realidad no pertenecía a ninguna denominación en ese entonces, simplemente es ven, estudia la Biblia, vamos a aprender. Y ahí empezó a saciarse esa necesidad de Dios que tenía, ese vacío. Y bueno, pues anduve errante, como lo dije, ¿verdad? De una denominación a otra, me quedaba un tiempo en una, después sentía como que necesitaba más, iba y buscaba en otro lado, necesitaba más, iba y buscaba en otro lado, y así anduve. Conocí muchas denominaciones. Yo me decía cristiana y con una fe verdadera, pero sin embargo no me identificaba en ningún lugar, ¿verdad? Cuando, bueno, de repente llego aquí por circunstancias de la vida, el Eterno me trajo aquí a través de esas circunstancias difíciles. Bueno, aquí me quedé con los bautistas y ya por fin pude decir que pertenecía a una denominación. Me sirvió muchísimo porque aquí crecí en conocimiento, aquí estudiábamos muchísimo. Una prima que después también en su trayecto de vida se apartó del catolicismo, ella es apostólica y me dijo, ¿y tú qué denominación eres? Y yo le dije, bueno, pues yo soy bautista. Dijo, los bautistas, dijo, se caracterizan por ser muy buenos teólogos. Y me dijo, qué bueno, sigue estudiando, etcétera. Dijo, a lo mejor algún día tú nos vas a hablar a nosotros, porque ellos también eran como ciertos líderes en su iglesia, ¿no? Y nunca se me olvidó que ellos dijeran esto de que los bautistas eran muy buenos teólogos. Entonces, en ese entonces empezó el instituto bíblico aquí del que hablaba Karen, el pastor era nuestro maestro, conocí todavía muchísimo más, vimos muchas materias súper interesantes, conocimos de muchas sectas, religiones, las diferencias. Entiendo que era un proceso que yo tenía o que el Eterno tenía planeado para mí, para que yo me fuera alimentando de todo eso que a lo mejor no estaba viviendo en carne propia, pero que tenía que conocer para llenarme de conocimiento, ¿verdad? De las diferentes denominaciones y todo eso. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que yo tenía que llegar a este punto, ¿verdad? Cuando llega una sensación de, ok, tengo más sed del Eterno. He crecido, he estudiado, he andado errante, pero necesito más del Eterno. Quiero conocerlo más profundamente. ¿Qué hago? Decía yo, ¿qué hago? Si ya estoy estudiando, si ya estoy aquí, pero ¿cómo sacio esa necesidad que tengo todavía? Entonces él me dijo, o yo sentí, ¿verdad?, que él me guiaba a estudiar la profecía. Yo no sabía que en ese entonces el pastor también ya estaba estudiando profecía con los pastores. Él dio su testimonio la semana pasada y bueno, conjuntamente él tenía esas vivencias y yo dentro de mí tenía un conflicto de ya no estoy a gusto con lo que sé del Eterno, con la comunión que tengo, necesito más. Entonces yo empecé a buscar y empecé por profecía, Apocalipsis, Daniel. Y cuando el pastor nos presenta aquí el video de las 70 semanas de Daniel, yo dije, esto es lo que yo he estado buscando. Porque yo estuve en oración y yo le decía a Dios, ¿cómo me conecto más contigo si yo ya estoy en oración
tengo mucha hambre, tengo mucha sed de ti, mucha de conocimiento, de algo que yo sabía que me hacía falta, pero que no, de alguna manera no lo había experimentado en todo mi camino, ¿verdad? Como cristiana y católica. Entonces, Él me empieza a guiar y empieza a darme la convicción de que el estudio de las Escrituras con un contexto y una perspectiva hebrea era el camino correcto. Me empezó a saciar como nunca antes, porque yo empecé a tener esa explicación de muchas cosas, como por ejemplo ahorita Karen decía, te sacudes mucha religiosidad. Cuando alguna pregunta llegaba bien sencilla a mi vida, como por ejemplo cuando Jesucristo transforma el agua en vino, ¿no? Y yo decía, ¿era vino? ¿Vino con alcohol? ¿Vino que emborrachaba? Decía yo, porque Él no puede convertir el agua en vino que emborrache, porque un cristiano no debe tomar. Pues, entonces Jesucristo no podía tomar y emborracharse. Te empiezas a sacudir todas esas ideas porque llega a ti madurez, discernimiento, el contexto hebreo te abre tu mente y esa claridad de entendimiento llega. Entonces dejas de tener esos conflictos y esas dudas, de pronto muy tontas, pero que pueden ser una piedra de tropiezo en tu camino, ¿verdad? Entonces empiezas a crecer, empiezas realmente a sentirte satisfecha, plena, y estamos en un proceso, seguimos creciendo, seguimos conociendo, pero algo que antes no tenía y que me llegó en mi rebeldía a cometer muchos errores, porque sigo siendo rebelde, pero ahora esa rebeldía intento enfocarla en lo bueno, en lo correcto, ¿verdad? No como antes, desbocada. Tuve un mal testimonio en mi vida porque yo pensaba, que a mí se me había enseñado, que una vez que aceptas al Señor Jesucristo eres salva para el resto de tu vida y eres perdonada de todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Entonces llegas a tener la idea de que quiero pecar y a fin y al cabo soy salva, puedo pecar, puedo pedir perdón y voy a ser perdonada, y eso te lleva a cometer muchos errores. Entonces ahora desde esta perspectiva, aunque soy libre de muchas cuestiones religiosas y estigmas y doctrinas creadas por el hombre, malas interpretaciones, etcétera, tengo el temor de Dios, tengo el amor de Dios, y eso te va guiando. El haber conocido que la vida de Yeshua o de Jesús tenía un propósito muchísimo más profundo que solamente vino a salvar a la humanidad, a morir y a resucitar. No, el entender la profundidad que tiene o el propósito que tuvo su vida, su misión, su muerte, su resurrección y su segunda venida es muchísimo más satisfactorio, es muchísimo más profundo de lo que yo antes podía haber conocido y estudiado. Entonces, pues como dicen las Escrituras, ¿verdad? Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, de eso me siento muy liberada, de haber tenido doctrinas que me cargaban, cosas que me hacían cometer muchos errores, que el no tener temor de Dios, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, en raíces hebreas de todo eso soy libre. Ya sé que no es una religión la correcta, es un pueblo. O sea, el Eterno está llamando a su pueblo a formar parte del reino del Eterno. Ya no es tal religión o tal denominación. Entonces, esto me ha liberado, eso me ha traído mucha confianza, me ha llenado el vacío que tenía. Esa necesidad y esa sed está siendo saciada cada vez que tengo ganas de conocer, que tengo pruebas, luchas, porque llegan pruebas y luchas durísimas a la vida. Y si no tuviera esta maduración, si no tuviera esta fe que el Eterno me ha dado, es un don que Él me dio, no es algo que yo adquirí. No, eso no sé si yo nací o con Él o cómo fue, pero esta fe entiendo que es un don. Y esta fe es la que me ha mantenido firme a través de las luchas, las pruebas, y seguir perseverante. Y el Eterno quiera y me permita hasta el final de mis días. Y también me permita transmitir mi experiencia para otras personas, que yo sé que cada quien tenemos diferentes maneras de llegar hasta donde estamos, pero con alguien habrá sido igual de rebelde que yo, con alguien en algún momento conectaré, y quiero ser ese buen testimonio, quizá con mis actos, quizá con mi manera cotidiana de vivir, porque no me siento muy buena para hablar. Entonces, quiero que ahí sea ese impacto, ¿verdad? Entonces,
este es mi testimonio a muy, muy grandes rasgos, porque hay muchísimos detalles que a lo mejor uno no puede tocar. Y pues eso es todo. Muy bien, hermana. ¿Ustedes creen que la hermana no sea buena para hablar? No creo. Muy buena. Hasta les dieron ganas de estudiar raíces hebreas. Una última, ¿alguien más? ¿Quién más lo hizo? A ver, levante la mano. ¿Iván? Ok, pásale, Iván. Breve, y con esto nos vamos. Aquí sí va a ser muy complicado porque no recuerdo mucho. Bueno, alguien que lo traiga bien, bien preparado. ¿No? ¿Sí lo traes? Sí lo tengo, pero es como hay muchos detalles que no. Bueno, vamos a tratar de hacerlo breve porque ya nos queda poquito tiempo. Bueno, pues mi testimonio es que yo siempre he estado en una familia cristiana, prácticamente desde el día que fui concebido. Mi mamá siempre me trajo aquí a esta comunidad, ya sea por la cercanía de algunos hermanos, y pues la trajo. Y pues estamos aquí. Mi papá hubo una temporada que sí venía con nosotros, pero después no sabemos muy bien por qué, o por lo menos yo no sé. Mi mamá dice que pues una vez que el hermano Saúl estaba predicando el fin del mundo y se espantó, no sé. Pero el caso es que mi papá no fue muy participante en esto del tema de ser un cristiano protestante, ya que él es más católico, y de hecho todavía sigue profesando el catolicismo, pero de una forma muy pasiva, como casi todos los mexicanos aquí. Hubo un momento en donde mi mamá se salió de la comunidad, y me lo ha comentado varias veces en una oportunidad, cuando la hermana Cruz, que en paz descanse, yo no tuve la oportunidad de conocerla, sí tuvo como que ese choque con mi mamá por mi educación, cómo era mi comportamiento. Entonces pues ella decidió salirse y se fue con mi tía, mi tía Cristina, y fuimos a su iglesia, una iglesia pentecostal, y estuvimos ahí una temporada, pero al final ella decidió regresarse para acá no recuerdo muy bien la razón, pero era más el por qué muchos de los hermanos de ahí comenzaron a tener una admiración por mí, un niño de 8 años o más o menos. Y me lo comenta así, pues no, este niño va a ser un profeta por cómo habla y tal, y es como que... Y ahorita que me lo dice, ahorita que soy como que, porque ponen un profeta a un niño, o sea, ¿qué les pasa? Y cosa graciosa, giros de la vida, o mejor dicho, giros de la trama que pone Dios, meses después de que regresamos aquí al Mesías, esa iglesia pentecostal se volvió las raíces hebreas. No sé muy bien, yo digo que Dios nos estaba persiguiendo ya desde un principio, pero ahí fue. Pero en sí, toda mi vida nunca... A veces si algún hermano que me haya oído en las clases y tal, podrán decir de que, no, pues es un muchacho muy inteligente y tal, cosa que yo no me siento inteligente. Y yo lo digo el por qué, porque yo siempre he sido un borreguito. Ahorita que trato de razonar el por qué soy creyente y tal, pues porque siempre fui criado así, no tengo una necesidad de por qué salir. Siempre me han criado de que Dios te ama, obedece a Dios, sus mandamientos, y si tú obedeces a Dios, Dios no te va a dejar y tal. Y muchas pláticas que tengo con mis padres sí me han comentado de que yo era un niño por ser muy devoto, hasta llegar a un punto que no sé si por la inocencia de un niño, pues el día que fue un huracán muy fuerte que iba a llegar a Veracruz, que no sé por qué nos comenzamos a orar. Y no sé si por la inocencia del niño, de yo de unos 8 años, 5 años, le dije a mi mamá, no, Dios ya me dijo que no va a llegar. Y qué curioso que pues ese huracán que era categoría 5 o 4, no llegó, dio vuelta y se desvaneció. No sé. Pero el caso es que pues yo no tuve una necesidad. Es más, les voy muy sincero, para ese momento yo no tenía la necesidad ni siquiera de pensar que hay un Dios a ese punto, porque yo sé que Dios siempre estaba conmigo, y yo tomé el hecho de que, no, pues
el Dios que yo creo, el Dios que creen los musulmanes, el Dios que creen los católicos, ese mismo Dios, y al fin vamos a llegar al mismo punto, pero de puntos separados, por así decirlo. Y pues crecí así, no tenía una necesidad de razonarlo. No fue hasta que hicimos el cambio que sigo pensando y razonando toda la semana, incluso hoy, estuve pensando, razonando el por qué me cambié, por qué hice esto, tal. Y no sé el por qué, no sé si la verdad tenía una necesidad que pues nada más mi puro cuerpo como que se impulsó, ni razoné ni nada, o porque tengo aquí, los tenía ustedes, a mis amigos, a hermano Saúl, o hermano Saúl sí me convenció ya a la edad de 14 años y tal. Pero como mi familia tampoco se movió, pues yo dije, pues no tengo necesidad, están mis papás, aquí me quedo. Pero el conflicto fuerte fue comenzar ya a razonar, comenzar a pensar, ¿verdad? Porque fue en esa etapa, la etapa de la pubertad a la adolescencia, que ahí sí encontré cierto conflicto, porque yo comencé a tener mucho interés al interés político, porque a mí sí me gusta la ciencia, la historia, de todo, me encanta todo, investigar todo, porque pues de todo es de Dios, entonces pues me gusta ver todo. Y fue esa, no lo voy a comentar porque es demasiado polémico, incluso si lo digo, pues aquí nos tumban el video, pero sí tuve ese problema de que me encerré mucho en una doctrina de que, es más o menos como el judaísmo. Voy a ponerlo así para hacerlo más sencillo. Y entonces cuando me encontré con cierta temita, y cuando ya comenzaron a ver evidencias y pues ya videos de gente pues, y que vivió esa época, y comenzaron a sacar testimonios y tal, y me comencé a asustar porque esto va en contra de lo que yo creo, una base que pues para mí para ese momento era sólida, y me sentí con mucho miedo porque sentía que estoy viviendo dos vidas, estoy viviendo una mentira, estar aquí y estar acá, y tenía el pánico de que pues el día que me atrapen o qué sucederá, qué decisión voy a tomar yo. Pero gracias a Dios, conforme fui madurando aquí, conforme fui aprendiendo aquí, y yo le doy muchas gracias a Dios primeramente por la vida del hermano Saúl, por guiarme a mí y a mi familia, y aquí en la comunidad, a madurar. Conforme fui madurando en esa situación, ya no tuve muchos problemas, porque al final llegué al razonamiento de que si es de Dios, se queda, si no es de Dios, va afuera. Y así comencé, y yo lo comentaba a la hermana Rosy la semana pasada, ya no tuve tanto miedo de ir y ver con ese hambre de conocimiento, esa curiosidad que yo tengo de otras partes del mundo, de sus lenguas, de su filosofía, de su cultura y tal. Y fue comenzar a ver el tema del diluvio y comenzar a ver que, oye, hay culturas que se parecen igual a lo que dice la Biblia. Entonces fui a ver sus mitologías y luego fui a la ciencia que decía, y al final del día todos avalan lo que Dios dice. Entonces ese razonamiento, ese hambre de responderme, como se quedan pensando y se quedan atrás, como que siempre se reservan, pero nunca peleas así de que ya nos podemos hablar, no, pero como que vamos a dejar el tema, no vamos a meternos el tema, porque sí los hacía razonar, y esa es la palabra clave de mi vida, es iniciar a razonar, a pensar, y mejor aún razonar el amor que yo tengo a Dios. Porque desde pequeñito me enseñaron a amar a Dios. Ahora ese amor tiene una razón, tiene un fundamento. Y ahora con estas raíces hebreas, ya de por sí la iglesia bautista
fue una base. Ahora imagínense la gran base que tengo ahorita con Raíces Hebreas. Y ahora de lo que estoy aprendiendo y todo lo que estoy viendo yo por fuera de las noticias, de ideologías y política y tal, pues avalan lo que estamos viendo. Entonces, con mucha más razón, voy a estar con el Eterno. Y por testimonio de mi vida y de mis padres, pues ellos nunca se han alejado del Eterno, aún con problemas que ellos han afrontado en la vida, principalmente en una época dolorosa para nosotros, que fue la económica. Nunca nos dejó. Y aquí estamos, y de hecho más fuertes que nunca, aunque sí, hay mucho que aprender, hay mucho que mejorar, pero al fin y al cabo, por esa inocencia de seguir a la manada, es ahora que pues maduramos, o por lo menos yo estoy madurando de una forma espiritual, y se refleja mucho en lo que es mi persona varias veces. Y creo que eso sería todo. Muy bien. Bueno, pues ahí tienen varios ejemplos. Cuando tengan a alguien que sea muy culto, muy pensador, échenle Iván para que le comparta y se pongan a debatir. Pero bueno, ahí vieron varios ejemplos de antes y después. Y como yo les decía en un principio, pues lo más importante es saber que nos vamos a adaptar un poco a la persona con la que estemos hablando, porque pues generalmente la conocemos un poco, a quien le vamos a compartir. No nos toca mucho como alguien que no sepamos nada de esa persona. A lo mejor sí, pero pues todo es circunstancial. Pero bueno, ya escucharon varios ejemplos, ya vieron que pues la mayoría comparten también ciertos puntos. Hay varias similitudes en lo que dijimos. Entonces, pues si aquí con los 4 o 5 que pasamos, y todos nosotros nos llegamos a sentir así, pues sabemos que hay muchos de nuestros hermanos que están experimentando lo mismo, que se están sintiendo igual y que pueden sentirse muy identificados con nosotros si en algún momento tenemos una oportunidad de compartirles. Entonces, pues bueno, van a seguir trabajando en su testimonio los que faltan para la próxima semana. ¿Alguien más lo había hecho y que no pasó? ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Ok, bueno, la siguiente semana vamos a continuar. Ok, aquí con lo que escucharon pueden pues agregarle, quitarle. Ya vieron varios ejemplos, unos más cortos, unos más largos. Entonces tomen lo mejor de lo que hayan escuchado y perfeccionen ahí su testimonio. Bueno, muchas gracias a los que estuvieron acompañándonos. 16 son bastantes. Y que el Eterno nos guíe, nos guarde, sigan orando porque el Eterno les ponga oportunidades y personas para compartirles. Y pues pronto podamos estar compartiendo con más ovejas perdidas de la casa de Israel, que puedan encontrar su camino y que puedan regresar a casa como nosotros ya lo estamos haciendo. Shabbat Shalom.